Iniciamos el Sacro Triduo Pascual. Reflexionamos en este Jueves Santo, en la misa de la Cena del Señor, el inicio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y de su gloriosa resurrección. En este primer día reflexionamos sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En la Eucaristía de la Cena del Señor, la liturgia de la palabra nos propone a nuestra consideración el texto de San Juan en el capítulo 13, versículos del 1 al 15. Es la escena donde Jesucristo va a lavar los pies de sus discípulos y al mismo tiempo les va a dejar el mandamiento del amor. Es en la noche en donde también instituye el sacerdocio ministerial y la Sagrada Eucaristía. San Juan en el capítulo 13, versículo 1, dice que el acontecimiento al que nos referimos sucedió antes de la Pascua. Los exégetas se dividen. Algunos consideran que esto se refiere sobre todo al hecho de que la cena de Jesús con sus discípulos fue unos momentos antes de la Pascua judía. Sin embargo, otros especialistas en las Sagradas Escrituras, sobre todo en San Juan, llegan a decir de que este antes de la Pascua se refiere no al hecho de que celebraron antes de la Pascua judía, sino que la cena se da dentro de la Pascua judía. Pero este antes de la Pascua se refiere en un sentido teológico a la Pascua de Cristo que va a acontecer en la cruz del Calvario. Entonces, lo que Cristo hace es como adelantar y decirle a los discípulos que la Pascua de la cruz es esa que ahora ellos van a celebrar en la Eucaristía primera de la historia de la humanidad, que se dio en el primer Jueves Santo de la historia. Ahora Jesús remarca el pan y el vino y les dice en Mateo 26, 26, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y en Lucas dirá, hagan esto en conmemoración mía. Anamnesis, dice el texto griego, es decir, una conmemoración que no es mero recuerdo, sino actualización del sacrificio de Jesucristo. Por eso, los sacerdotes, la Iglesia Católica, no celebra, como algunos hermanos esperados se atreven a decir, la repetición del acto sacrificial de Jesucristo, sino que actualizan ese acto sacrificial. Eso es la Sagrada Eucaristía. El Cordero era una prefigura de Jesucristo, del Mesías. En cambio, el pan y el vino son las especies que contienen la presencia, ya no de la figura, sino de Cristo mismo, de modo sacramental, para el alimento espiritual de los fieles. Por eso ahí está el discurso del pan de vida de Juan capítulo 6, en donde Jesús mismo reafirma, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, para quitar toda duda de aquellos que concebían la Eucaristía como mero símbolo o como una especie de figura de la palabra o de la doctrina de Jesucristo, de la cual teníamos que alimentarnos. Pero no es así. Realmente hay una presencia maravillosa en la Eucaristía que nuestra mente no puede abarcar. Por eso hoy debemos pedirle al Señor esa gracia de la fe eucarística, el asombro eucarístico, porque hay que asombrarnos de este milagro. El Dios que todo lo puede se hace alimento para cada uno de nosotros. Este Jueves Santo tiene un contexto maravilloso y es el contexto del amor, el amor de Jesucristo. Si quisiéramos resumir esta noche y quizá todo el misterio pascual, podríamos resumirlo en el amor. Pero los misterios que hoy contemplamos de la Eucaristía, el sacerdocio, el mandamiento del amor, todo está alrededor del mismo amor, el amor de Cristo. Este amor tiene algunas características que hoy las advertimos en el texto del Evangelio del día de San Juan capítulo 13. En primer lugar, debemos de decir que este amor es un amor transformativo. En San Juan capítulo 13, versículo 1, el texto nos dice que sabiendo Jesús que había llegado la hora, su hora, la hora de la muerte,
El término hora para el evangelista San Juan indica la hora en que Jesucristo se va a entregar, la hora de la plenitud de la vida de Cristo, la hora de la consumación. También Juan en el capítulo 13, versículo 3, hablará de esta conciencia con estas otras palabras. Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía. Jesús era consciente, sabía que había llegado su hora. Esto nos ayuda a entender que la muerte de Cristo es algo voluntario, porque sí lo sabe y se entrega al mismo tiempo, aún sabiendo lo que le iba a suceder, es porque lo hace libremente. Por eso es que el mismo Jesús dirá en San Juan capítulo 10, versículo 18, nadie me quita la vida, soy yo el que la entrego, porque tengo poder para darla, tengo poder para recuperarla. Jesús entrega su vida de modo libre. La muerte de Jesucristo no es, en primer lugar, causada por la injusticia de los sumos sacerdotes, de los escribas, de la traición de Judas o del imperio romano. No, en primer lugar es por la decisión amorosa de entregarse Él. Claro que hay una injusticia, claro que hay una mano humana, pero antes de la mano humana está la providencia divina que ha querido entregarse por cada uno de nosotros, porque el amor es libre y se entrega libremente. Por eso, si libremente Jesús muere, eso significa que esa muerte está henchida, llena de amor, es amorosa. Por lo tanto, la Eucaristía que se instituye en el Jueves Santo se da en un triple contexto. El primer contexto es el contexto del amor, y no de cualquier tipo de amor, sino del amor que se da hasta el extremo. El segundo contexto es la muerte. La Eucaristía se da en el contexto de la muerte de Jesucristo, de la inminente muerte de Jesucristo. Pero es una muerte que se convierte, por estar revestida de amor, de un amor profundo hasta el extremo, se reviste entonces de entrega. Es una muerte que más que muerte es una entrega. Y si es entrega, es una entrega que redime. Por lo tanto, es una muerte que da vida. Porque cuando la muerte se vive como entrega, deja de ser fin, deja de ser término de algo, de una historia, sino que se convierte en fuente de vida, más bien en encuentro con el Padre de la vida, con Dios mismo. Por eso tenemos que hablar del tercer contexto en el que se da la Eucaristía. Este contexto es la Pascua. Por eso es que San Juan llega a decir esas palabras en el capítulo número 13, versículo 1 de su Evangelio, que Jesús era consciente de que la hora de salir de este mundo y volver al Padre había llegado, porque la muerte de Cristo no es un fin, sino una Pascua, es decir, un pasar de un modo de existir a otro modo de existir. Por lo mismo, la Eucaristía se convierte en prenda del amor auténtico de Dios y del amor auténtico que tiene que aprender el ser humano. Ese amor auténtico siempre está revestido de la entrega hacia los demás. He aquí pues la primera enseñanza. Cuando hay amor hasta el extremo, hasta la situación más crítica y dura, se convierte en una oportunidad maravillosa para poder demostrar y mostrar el amor, y desde este mostrar el amor hasta el extremo, la realidad crítica y dura se transforma en fuente de vida plena. Por otra parte, este amor que hemos considerado es transformativo por lo que acabamos de decir, también es un amor atractivo, un amor que atrae. De ahí viene la palabra atractivo, que atrae. ¿Pero en qué sentido lo queremos decir? En primer lugar, hay que decir que el amor de Cristo no es distraído. El egoísmo es distraído. El amor verdadero, que es el que tiene Jesucristo, no es distraído, es atento. Consideremos de nuevo lo que hemos dicho hace un instante. Jesús sabe que va a morir. Jesús sabe todo lo que le va a ocurrir. El suplicio, el dolor, el desprecio que le va a acontecer. Por ejemplo, Jesús sabe que Judas está a punto de traicionarlo, pero no se centra en eso. Jesús sabe que Pedro lo negará por 3 veces
muy pronto, pero tampoco se centra en eso. Jesús sabe que la gran mayoría de apóstoles lo van a dejar solo cuando esté siendo acusado ante los diversos tribunales, ante el Sanedrín, ante Poncio Pilato, ante Herodes. Pero no se centra en eso. Jesús sabe que el pueblo que le ha aclamado el Domingo de Ramos también va a pedir que lo crucifiquen, que ese mismo pueblo que parecía lo apreciaba, lo va a despreciar el día siguiente, pero tampoco se centra en eso. Jesús sabe que el juicio que traman es un juicio injusto, pero no cae en victimismo, porque no se centra tampoco en eso. En el Jueves Santo, nuestro Señor Jesucristo nos da una tremenda lección de vida auténticamente plena en el amor. Jesús se centra en amar. A pesar de que tiene los peligros y los sufrimientos encima de Él, pero se centra en amar a los demás, en amar a sus discípulos. En sus horas críticas no se centra en sí mismo. Son sus horas críticas y no se centra en sí mismo. Se centra en los demás. La prueba, el evangelista San Juan nos la pone a nuestra consideración. Se dedica a lavarles los pies a sus discípulos. Está atento a ellos. Les sirve por el grandísimo amor que les tiene. Es más, les dice, hagan esto ustedes también. Lávense los pies los unos a los otros. Ámense como yo los he amado. Es en esto en donde deben centrar su vida, centrar su mente, su voluntad, su libertad, no en otra cosa. Al menos no en primer lugar. Jesús se centra pues en seguir amando. Lo que nos dice la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 4, versículo 10. El amor consiste en esto, en que Dios nos ha amado en Cristo, aun siendo nosotros pecadores, o cuando todavía éramos nosotros pecadores, Él nos ha amado, y nos ha amado, como dice Juan 13:1, hasta el extremo. Hay quien podría, dirá la carta de San Juan, morir por un inocente, pero por un culpable casi nadie se entrega, pues Cristo se ha entregado por amor a nosotros. Por eso decíamos que Jesús tiene un amor que no es distraído. La palabra distraído viene a su vez de distraer. Y distraer etimológicamente viene del latín. Dis significa separar. Traere significa tirar, arrastrar. Es decir, separar arrastrando a alguien. Separar tirando algo, desechando algo. El egoísmo sí es distraído, porque el egoísmo tira a las personas, desprecia a las personas. Y en la hora crítica, el egoísta piensa solo en sí, nunca en los demás. Por eso decíamos que el amor de Cristo es un amor atractivo, no distraído, sino atractivo. ¿Por qué? Porque atrae. Por eso, en los tres grandes misterios que hoy contemplamos en el Jueves Santo, Cristo quiere hacer eso. En la Eucaristía quiere atraernos hacia sí para alimentarnos. En el sacerdocio quiere atraernos hacia sí para acompañarnos a través de hombres frágiles. Sin embargo, nos ha elegido para acompañar de un modo humano, cercano, aunque a veces no lo logramos hacer. Pero Jesús para eso nos ha elegido, para acompañar, para atraer hacia sí a través del acompañamiento humano a los diversos seres humanos. Y en el mandamiento del amor nos atrae hacia sí a través del mejoramiento de nuestras capacidades, porque solamente podemos mejorar en el amor. Cuando no hay amor, no hay ningún tipo de virtud que crezca. Cuando no hay amor, todo se termina corrompiendo. Hemos dicho hasta el momento que el amor que contemplamos en el Jueves Santo es un amor transformativo. También hemos hablado de un amor atractivo. Hay que añadir una tercera y última característica en esta reflexión nuestra. El amor que hoy contemplamos en estos tres misterios que nos deja Jesús, la Eucaristía, el sacerdocio ministerial y el mandamiento del amor, también nos indica que el amor es servicial. En la escena de San Juan 13 vemos a un Cristo que actúa como un auténtico servidor de la humanidad, porque quiere lavar de todo aquello que impide al ser humano estar limpio y crecer
como personas. Este amor servicial tiene algunas características que nos menciona el texto de San Juan capítulo 13. Así, por ejemplo, Juan capítulo 13, versículo 4, nos dice que Jesús se levantó. Este levantarse es símbolo, en primer lugar, de disponibilidad para ayudar a los demás. En segundo lugar, este levantarse representa de alguna manera la resurrección. La palabra resurrección en latín se dice resurrexit, que puede ser traducido como levantarse de la muerte. Pero ahora Cristo se levanta venciendo todo tipo de egoísmo y al mismo tiempo resucita a través del servicio la vida de los seres humanos, porque solo cuando hay un verdadero servicio se logra resucitar a las personas, a las comunidades. También en este mismo versículo del capítulo 13 de San Juan se dice que Jesús se quitó el manto, es decir, es el símbolo de quitarse todo aquello que impide el auténtico servicio del que estamos hablando. Jesús se despoja de aquello que le impedía lavar los pies de sus apóstoles. Nosotros también hemos de procurar ir quitando en nuestras vidas todo aquello que impide el auténtico servicio cristiano y humano a aquellos que necesitan de nuestras ayudas. Pero este amor servicial a veces no es comprendido, a veces es rechazado. A Jesús le tocó experimentar en esa misma noche del Jueves Santo el rechazo de Pedro. Así nos dice San Juan en el capítulo 13, versículo 8. Pedro llega a decirle a Jesús: «Tú no me lavarás los pies a mí jamás». Una frase dura, porque vemos que Cristo se deshace en amor por Pedro. Pero el amor es paciente, dirá 1 Corintios también. Y Jesús es la esencia del amor encarnado. Es paciente con Pedro. Comprende que Pedro no entiende. Lo que ahora hago, le dice Jesús, tú no lo entiendes. Lo entenderás más tarde. Pedro representa a cada ser humano. Nos cuesta dejarnos ayudar de Dios. La actitud de Pedro también la seguimos repitiendo muchas veces. Cuando somos indiferentes, cuando no oramos, cuando no buscamos crecer en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de nuestra fe cristiana. Hoy, pues, es una invitación a buscar nutrirnos de este amor triplemente beneficioso, porque es un amor que transforma, es un amor que nos atrae para ayudarnos, que es un amor servicial porque busca redimirnos, salvarnos, mejorarnos.